Hola, saludos a todos. Me llamo Javier de las Rivas y soy director del grupo de investigación en bioinformática y genómica funcional del Centro de Investigación del Cáncer en Salamanca, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y a la Universidad de Salamanca. Os voy a hablar del interactoma humano y del uso del interactoma, el conocimiento que tenemos del interactoma como aliado en la búsqueda de tratamientos nuevos frente al coronavirus, dentro de un marco de una medicina hacia el futuro. En primer lugar, os tengo que contar qué es el interactoma humano y esto es debido a que hemos publicado recientemente, en colaboración con un grupo de la Universidad de Harvard, un artículo en la revista Nature este pasado abril sobre pues, el mapa de referencia del interactoma humano. El interactoma humano es como un mapa de todas las relaciones moleculares entre las proteínas humanas que hemos conseguido determinar con miles de experimentos moleculares de interacción molecular proteína-proteína para encontrar cuáles son cómo es la arquitectura celular de nuestras células, dónde están las proteínas, que son esas piezas que se relacionan entre sí, se comunican entre sí para organizar la célula y para realizar todos los procesos celulares. Como os digo, el interactoma humano es un proyecto en el cual hemos estado trabajando más de 5 años con el grupo que ha dirigido el proyecto, que es el grupo del Dr. Mark Vidal de la Universidad de Harvard, del Dana-Farber Cancer Institute, con el cual hemos colaborado estrechamente, realizando nosotros la parte más de análisis bioinformático y también análisis de datos proteómicos. El interactoma es, como digo, pues un mapa de esas relaciones moleculares que nos permite, que nos ha permitido de una manera experimental conocer cuáles son los contactos moleculares, interacciones específicas entre proteínas. Para ello, pues hemos conseguido, pues gracias al trabajo importante de este grupo que tiene en el laboratorio clonados en distintos vectores moleculares, pues casi 18.000, en concreto 17.500 proteínas humanas, de un total del proteoma humano que son 20.000, es un 87% del proteoma humano que hemos conseguido testar para ver qué proteína interactúa con cuál, cómo se unen físicamente una proteína con otra. De manera que, conociendo la arquitectura de esas interacciones moleculares, vamos a conocer mucho mejor cuál es el diseño y el mapa de comunicaciones, de relaciones de nuestras células. Esto tiene bastante importancia en estudios, pues como nos atañe ahora, pues estudios con la relación que tienen los virus con nuestras proteínas humanas. Y de hecho, la entrada del virus, del coronavirus, en el organismo humano sucede por una interacción molecular de una proteína humana con una proteína del virus. Antes de entrar en esto, os quiero contar un poco pues una serie de ideas fundamentales sobre los virus que creo que son importantes de cara a un abordaje nuevo de una nueva medicina en el tratamiento de los virus. Los virus son, primero, son seres vivos, ¿no?, que viven dentro de nuestras células. Y son seres vivos, a veces esto se ha puesto en duda, pues porque tienen toda una serie de características propias de los sistemas vivos, de los seres vivos. Primero, tienen todas las biomoléculas propias de un ser vivo, como son proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, hidratos de carbono. Primera característica que los hace vivos. Luego son sensibles, es decir, son capaces de sentir, percibir, recibir y enviar señales. Tercera característica, están bien definidos normalmente tiene una membrana, cápside o envuelta, que los aísla del entorno, los hace distintos y además bombean entropía hacia afuera, organizándose interiormente. Además,
como cuarta característica tiene un código genético, un genoma, que normalmente está constituido por moléculas de DNA o de RNA, dependiendo, donde codifican su información genética, es decir, todo lo que son lo tienen ahí codificado. Y en quinto lugar, que los hace vivos clarísimamente, es que se reproducen a gran velocidad, son capaces de replicarse y reproducirse realizando millones de copias. La característica esencial de los virus es que necesitan siempre un huésped vivir dentro de las células de un organismo. Yo a veces pongo el símil para que nos hagamos una idea de cómo son los virus, de que si tuviésemos que una célula nuestra, haceros una idea, ¿no? Un poco a nivel divulgativo os lo cuento, ¿no? Pues si una célula nuestra, una célula del hígado, fuese del tamaño del estadio Bernabéu, como el estadio de fútbol del Bernabéu, pues un autobús fuera de ese estadio sería una bacteria, una caja de zapatos dentro del autobús sería un virus y una pelota de tenis dentro de esa caja de zapatos es una proteína. Por otro lado, otra cosa muy importante respecto a los virus que a veces no se sabe es que en la naturaleza, en nuestra biosfera, existen miles de virus, ¿no? En concreto, pues os pongo aquí una base de datos de referencia de proteomas, ¿no? Con 9.263 proteomas de virus que son de muy distinto tipo. Algunos de ellos no son patógenos, pero la mayoría de los que tenemos conocidos y bien secuenciados son virus que afectan al hombre y son patógenos. Bien, otra cosa muy importante que creo que hay que transmitir respecto a los virus en este contexto de la pandemia que estamos viviendo, el coronavirus, es que la medicina moderna hasta ahora ha fracasado un poco o bastante en el tratamiento contra los virus. Y este fracaso se demuestra de muchas maneras. En primer lugar, por ejemplo, os cuento algunos detalles, no hay vacunas eficaces, no hay vacuna contra el SIDA, a pesar de que hemos estado luchando contra esta enfermedad de modo muy potente en las últimas décadas. No hay las vacunas que existen contra la gripe son tremendamente ineficaces, ¿no? Después, contra los frecuentes catarros y resfriados que son de origen vírico que tenemos todos los inviernos, pues no tenemos más que fármacos paliativos que lo que hacen es aliviar síntomas. No hay antigripales eficaces, ¿no? Así como tenemos cientos o decenas de antibióticos, no hay antigripales eficaces. Y además, por otro lado, en las últimas décadas se han dado grandes brotes infecciosos que no se han logrado resolver. Estas patologías, todos ellos principalmente provocados por virus. Tenemos el virus del ébola, el virus del dengue, el virus del Zika, todos ellos afectando pues en el áreas tropicales, subtropicales, especialmente en África, en Latinoamérica, en Asia. Son enfermedades muy problemáticas de las últimas décadas, por no decir los coronavirus, el MERS, el primer SARS y ahora el SARS-2, COVID-2, que ha provocado pues, esta gran pandemia. Por lo tanto, la medicina moderna hasta ahora parece que está fracasando contra los virus y tenemos que hacer un abordaje más integral, más ómico, más holístico para luchar contra estos diminutos microorganismos. Y dejar de recibir ese mensaje que a veces nos dicen los médicos, no va al médico y tiene una afección que no tiene causa y además no tratamiento y los médicos nos pueden decir a veces, ¿habrá sido un virus? Pues no puede ser. Creo que en esto tenemos que cambiar hacia una medicina de futuro. Volviendo al tema central de nuestra charla, que es el interactoma y cómo el interactoma puede ser un aliado en la búsqueda de un tratamiento frente a coronavirus, hemos de decir que el interactoma nos puede enseñar cómo se relacionan las proteínas de los virus con las proteínas humanas. Y esto es muy importante porque hemos dicho que los virus viven dentro de las células humanas y por lo tanto tiene que haber una interacción molecular entre ciertas proteínas del coronavirus, con ciertas proteínas de la superficie y de dentro de nuestras células para
provocar esa acción y digamos, invasión por parte del virus de nuestras células. El virus entra dentro de nuestras células fundamentalmente a través de la interacción con una primera proteína que se llama la proteína S, Spike, eh, que está en la cápside del virus, que interacciona con una proteína humana en la superficie de ciertas células, por ejemplo el epitelio respiratorio, que es la proteína AC2. Esa es una interacción molecular que ha sido bien descrita a nivel molecular como un modelo de llave cerradura, ¿no? De interacción molecular, que es de lo que va el interactoma. Bien, además, a veces he dicho cuando hablo del interactoma que es como conocer como el conjunto de relaciones que tiene cada una de las proteínas humanas. Ahí se ve en ese esquema como si fuesen los amigos, como la red social de la proteína AC2, con quién interactúa, con qué proteínas interactúa dentro de la célula humana. Entonces, cuando la proteína S del virus toca o interactúa con la AC2, entra porque hay una fagocitosis hacia adentro del virus y ya empieza a tener toda una serie de interacciones. En este sentido, era muy importante pues desarrollar técnicas experimentales que nos ayuden a determinar cuáles son las interacciones moleculares entre las proteínas humanas, como hemos hecho nosotros en el caso del interactoma de referencia que acabamos de publicar en la revista Nature, pero también hay algunos muy recientes estudios, también publicados en Nature, uno de hace unos días, que han logrado empezar a mapear las interacciones moleculares de las proteínas del virus, del coronavirus, con las proteínas humanas. Este es un estudio publicado por el grupo de Gordon y colaboradores, la cual determinan 332 interacciones moleculares específicas entre proteínas humanas y proteínas del virus SARS-CoV-2, es decir, interacciones entre las proteínas del huésped y del patógeno. No sé si sabéis, pero el virus del coronavirus tiene un genoma bastante pequeño, de unos 30.000 pares de bases, 30.000 nucleótidos, y tiene un proteoma que codifican para un proteoma de unas 29 proteínas. Están bien conocidas. Entonces, estos autores, en este trabajo de Nature, lo que han hecho es clonar estas proteínas, 26 de estas 29 proteínas del virus en células humanas y ver por métodos experimentales con qué moléculas se tocan o interactúan. De este modo, como digo, han conseguido un interactoma híbrido de proteínas del virus con proteínas humanas y esas relaciones les han permitido también estudiar posibles fármacos que pueden bloquear tales interacciones, dado que si bloqueamos las interacciones moleculares entre proteínas víricas y proteínas humanas, se logrará bloquear la acción del virus, la entrada del virus en las células humanas y su replicación dentro de las células. De modo que este trabajo es un trabajo pionero, muy interesante, muy integrador, utilizando técnicas ómicas como la interactómica de una manera muy eficaz y muy actual. Algunos de los fármacos que han comprobado que funcionan, por ejemplo, para bloquear la proteína NSP6, que es una de las proteínas que permite al virus entrar dentro de la célula en el proceso de endocitosis, es la hidroxicloroquina. En ese sentido, han probado que este fármaco funciona y por eso ha sido eficaz en el tratamiento en la etapa viral de la enfermedad COVID, como se sabe en muchos de los enfermos que han sido tratados a lo largo de estos meses en España y en el mundo entero. También han testado toda una serie de fármacos que les han permitido, pues eso, ¿no? Ver cómo se puede encontrar nuevos antivirales para bloquear la interacción molecular. Hay que decir que el ciclo del coronavirus
Es un ciclo complejo porque entra dentro de las células y una vez que entra dentro, pues despliega toda su maquinaria, todas las proteínas propias que tiene, esas 29 proteínas, empiezan a producir distintos cambios para conseguir replicarse, producir copias propias. Así, ha habido fármacos, la mayoría de los fármacos se están usando, como la hidroxicloroquina o el remdesivir, o los fármacos que han sido usados contra el virus del SIDA, que son el lopinavir y el ritonavir, pues, y otros fármacos como el interferón o la ribavirina, todos ellos están intentando bloquear la acción del virus y la interacción del virus con las células humanas, dentro de las células humanas, con distintas proteínas. De este modo, ya voy a concluir y deciros que efectivamente el estudio de los interactomas y el mapeo de interactomas, y más interesante todavía el mapeo de interactomas híbridos, como es el interactoma de las proteínas de un patógeno como es un virus, el coronavirus, y las proteínas de nuestras células, es altamente ilustrativo y va a permitir avanzar a la ciencia de una manera muy eficaz. Y eso es lo que básicamente os quería contar en este comentario. Espero que os haya gustado, también con esas lecciones que he querido transmitir de que, bueno, tenemos que seguir luchando de una manera mucho más eficaz contra los virus en una medicina de futuro que sea capaz de tomar estas técnicas complejas de mapeo de interactomas y mapeo también de fármacos que bloquean esas interacciones para avanzar de una manera más eficaz en ese tratamiento contra las enfermedades víricas. Y nada más, espero que os haya gustado y que hayas aprendido un poco de este conocimiento que tenemos de la interactómica y del interactoma.